El Banco Central Europeo acaba de anunciar la mayor subida de los tipos de interés de su historia. La Reserva Federal de Estados Unidos lo viene haciendo desde hace tiempo y también otros bancos centrales como el de Inglaterra. Con esto persiguen encarecer el crédito para frenar el gasto en consumo e inversión. Al mismo tiempo, los gobiernos están anunciando y poniendo en marcha planes de gasto público multimillonarios para aumentar el consumo y la inversión. 115.000 millones en Inglaterra, 95.000 en Alemania, 433.000 en Estados Unidos. Es un disparate. Es como conducir un coche pisando el freno y el acelerador a la vez. La inflación es un fenómeno que, sea cual sea la causa que lo ocasione, tiene una manifestación inequívoca, un desajuste entre la oferta y la demanda de bienes y servicios que hace que esta última, la demanda, sea mayor que la primera, la oferta. Y esto cuando no está conscientemente provocada por empresas que tienen suficiente poder de mercado como para subir los precios arbitrariamente sin perder ingresos. Por lo tanto, para frenarla hay tres vías: aumentar la oferta, disminuir la demanda o poner controles sobre los precios si se ha detectado que hay empresas que lo suben a su antojo. Las tres soluciones son problemáticas. Normalmente, la primera, la oferta, no se puede aumentar de un día para otro y en gran cantidad, pues las empresas necesitan tiempo para producir más y no siempre, como ocurre ahora, disponen de los recursos o materias primas necesarias para hacerlo. Por otro lado, si se restringe demasiado la demanda, se puede producir una parálisis de la economía, matar al enfermo para bajarle la fiebre, como suele decirse. Y finalmente, en la economía capitalista de nuestro tiempo, no es fácil que los gobiernos dispongan de poder, medios o voluntad suficientes para enfrentarse a las grandes empresas, normalmente muy poderosas y globales, y limitar los precios. Y si los tienen, puede que el tiro de estos controles les salga por la culata, porque los mercados son al fin y al cabo los mercados. Lo que está ocurriendo en cualquier caso en los últimos meses es un disparate. Se podría entender que los gobiernos, sometidos a los grandes intereses empresariales, no quieran tocarle las narices a las grandes empresas. Se podría explicar que se sientan impotentes ante una escasez de oferta derivada de problemas de suministro y que, por tanto, se opte por combatir la inflación disminuyendo la demanda, a pesar de que es perfectamente sabido que eso producirá un freno general y doloroso, quizá de toda la economía, y peor que la inflación que se quiere combatir. Pero lo que no tiene sentido es que se tomen medidas que se anulan unas a otras. Cuando se necesita que aumente la oferta, ¿no se pueden tomar decisiones que elevan los costes de las empresas y limitan su capacidad de producción de bienes y servicios? Lo que ha pasado en Europa con las mal diseñadas sanciones a Rusia o con los nefastos sistemas de tarificación en el mercado eléctrico, por ejemplo. Y si se quiere restringir, frenar la demanda mediante la subida de los tipos de interés de la política monetaria, los gobiernos no pueden aumentar al mismo tiempo el gasto. La política monetaria y la política fiscal se deben coordinar, han de tener objetivos comunes e instrumentos que no se anulen unos a otros. Te preguntarás por qué se hace algo tan torpe y disparatado. Y si quieres saberlo, quizá lo mejor es preguntarse quién se beneficia de todo ello. Y es fácil saberlo. Las subidas de tipo de interés beneficiarán a los poseedores de dinero y perjudicarán a los endeudados. Frenarán la actividad económica y la generación de ingresos. Y por tanto, obligarán a que hogares, empresas y gobiernos tengan que ir a los bancos a endeudarse todavía más, en mayor medida, o pagarles más por su deuda actual. Esta torpeza, este disparate, tiene un sentido. Ganan los de siempre. Gana la banca, ganan las grandes empresas.